Señales Financieras, un podcast de Diario Financiero en alianza con Sura Investments. Muy bienvenidos al segundo capítulo de Señales Financieras, el nuevo podcast del Diario Financiero, donde abordamos las claves del acontecer económico. Soy Francisco Noguera y cada 15 días nos encontraremos para comentar las noticias que marcaron la agenda. Cada capítulo será un espacio donde conversaremos con los protagonistas del mercado, quienes nos ayudarán a entender el contexto de los temas más importantes. En esta oportunidad tenemos un invitado que considero llega en el momento exacto para analizar un asunto que está dando de qué hablar en el mercado financiero. Y me refiero a las colocaciones de deuda por parte de las empresas y a los fondos de renta fija. Pero antes, repasemos las principales noticias que han marcado la agenda. En temas internacionales, la revisión de las cifras de empleo arrojó que el mercado laboral en Estados Unidos creó 911.000 puestos de trabajo menos que lo estimado para los 12 meses anteriores a marzo de 2025, lo cual advierte un deterioro de la situación desde antes de la llegada de Donald Trump. Pero ha sido la política lo que marcó la agenda. Francia tiene su quinto primer ministro en 2 años. Esta semana, Sébastien Lecornu tomó el relevo de François Bayrou, quien el martes se vio obligado a renunciar tras una moción de confianza en la Asamblea Nacional. Y el nuevo ministro asume en medio de nuevas protestas y una delicada situación que complica al partido de Macron y su objetivo de enfrentar el déficit fiscal que arrastra al país. En Argentina, también la política, el fin de semana el partido del presidente Javier Milei sufrió una contundente derrota en las elecciones legislativas en Buenos Aires, lo que sugiere un resultado bastante más ajustado para las elecciones nacionales del 26 de octubre. Bueno, y ante las dudas si Milei podrá continuar o no con la reforma, la bolsa argentina llegó a caer más de un 10%, mientras que bancos como Morgan Stanley retiraron su postura favorable sobre el país. Y en el sector corporativo, esta semana el mundo minero fue protagonista del comienzo de una mega fusión. La multinacional Anglo American y la canadiense Teck acordaron una fusión que dará origen a un nuevo gigante del cobre, Anglo Teck, una empresa valorada en más de 53.000 millones de dólares y que tiene a Chile en el epicentro de su estrategia. En el plano económico local, pese al IPC plano de agosto, el martes el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 4,75%, tal como lo anticipaba el mercado. Pero hubo novedades. Tras el IPOM del miércoles y la mayor dificultad para converger al rango meta de inflación del 3%, la expectativa de un recorte de 25 puntos base se trasladó desde octubre a diciembre. Y en cuanto a las noticias relacionadas a la bolsa local, la TAM informó su cuarta venta de acciones secundarias ejercida por los fondos de inversión que fueron sus acreedores durante el capítulo 11. En esta transacción, Sixth Street Partners vendió acciones por $330 millones y este fondo, que es el mayor accionista de la TAM, ya ha vendido casi un 8% de la propiedad de la aerolínea durante lo que queda del año. Y también fue noticia la oferta pública de adquisición lanzada por la empresa belga Carmeuse Holdings, que para tomar el control de Cementos Biobío cerró de manera exitosa la OPA tras superar el umbral del 67%. Y el mercado financiero chileno ha tenido bastantes movimientos. En la última semana, decenas de empresas están saliendo a colocar deuda. Vimos el bono híbrido SMPC, emisiones de las eléctricas Colbún y Engie, las sanitarias Val, cadenas de centros comerciales como Parque Arauco y Grupo Marina y también Cencosud. Bueno, y justamente este es uno de los temas que analizamos con nuestro invitado Ramón Domínguez, portfolio de renta fija en MB Inversiones, un entrevistado con más de una década de experiencia y quien administra $600 millones. Ramón explica por qué las empresas están regresando al mercado y además comenta la transformación que está experimentando los fondos de renta fija. Ramón, bienvenido a Señales Financieras, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Francisco. De todas maneras, quería comenzar preguntándote un poco por la renta fija internacional. Tenemos un tesoro estadounidense que ha tenido bastantes movimientos con las políticas fiscales de Donald Trump, también datos macroeconómicos que han sido revisados. Un poco nos puedes comentar qué ha pasado durante el año y en qué situación estamos hoy en día. Mira, encantado. Yo te partiría comentando del escenario en que veníamos. Veníamos con niveles del tesoro que rondaban los 4.25 aproximadamente, con cierta volatilidad, que era súper razonable. Hoy día estamos viviendo otro escenario más cercano, con rangos que se van a mover entre 4.05 y 4.10. Sin embargo, lo curioso es qué ha cambiado en este escenario. Y lo que ha cambiado en este escenario obviamente ha sido que estamos viendo un bono del tesoro a 10 años que está muy dependiente de datos económicos puntuales, o sea, de
de alta volatilidad. Eso quiere decir que uno, por ejemplo, salen los datos de payrolls, datos de desempleo, etcétera, y uno ve cómo el mercado está esperando el dato, ¿ya? Y eso obviamente probablemente para tasas más largas de 10 años no eran cosas tan vistas, esta volatilidad dependiendo de datos de alta frecuencia. Y hoy día sí lo estamos viendo. Y todos estos cambios que comenta un poco, ¿cuál ha sido el impacto que están teniendo en la renta fija local? Yo te diría que la renta fija local en general tiene una alta correlación. Sin embargo, voy a separar la respuesta en dos. La primera respuesta es que hemos visto que existió en los últimos meses cierta descorrelación en términos de impacto entre los movimientos de la tasa afuera y la tasa local. Y nosotros pensamos de que eso obviamente no debería continuar así. ¿Y por qué razón? Porque cuando uno ve las tasas de renta fija internacional y como el Treasury a 10 años y ve las tasas de renta fija local como el PCP a 10 años, el bono en peso a 10 años emitido por el Banco Central, uno se da cuenta de que están en niveles de largo plazo, el diferencial entre uno y otro muy bajo. Eso quiere decir que hoy día, si yo me voy a invertir en una tasa en dólares a 10 años, no me paga mucho menos que la tasa en peso a 10 años. Entendiendo que los riesgos son bastante distintos de invertir en peso que en dólares. Correctamente. Y eso hace que nosotros veamos mayor valor relativo entre invertir en tasa en moneda dura como dólar, por ejemplo, que en moneda en peso, en moneda en CLP, en tasa en CLP. Y eso puede implicar varias cosas, de que la tasa afuera caiga de manera agresiva y la tasa local puede caer mucho menos o no caer, y que la tasa afuera puede quedarse plana y la tasa local más larga subir o por ese caso. Ya, por lo tanto, eso en plazos más largos. Y respecto a la caída de tasa un poco que se espera, esta semana en Chile tuvimos el IPC que se mantuvo plano, al mismo tiempo también el Banco Central mantuvo la tasa. Más o menos, ¿qué estás esperando tú para lo que resta del año en cuanto a recortes y también inflación? Yo creo que el mercado también de renta fija local se ha vuelto también dato dependiente. Y ahí lo vimos, por ejemplo, con el dato, los últimos 3 datos IPC. Recordemos que veníamos de un dato IPC que salió de menos 0,4, cuando se esperaba menos 0,2, ya, o sea, fue una corrección a la baja el efectivo versus el esperado. El mes pasado también se esperaba 0,6, fue 0,9, y este mes también se esperaba 0,1 y fue 0. Por lo tanto, ha generado esta volatilidad en términos de expectativa. Sin embargo, yo te diría, y dado lo que te acabo de comentar, es que uno no puede estar mirando el dato puntual. Nosotros siempre tratamos de invitar a la gente a pensar en cuáles son las proyecciones más de mediano y largo plazo. Despejar el ruido. Exactamente, despejar el ruido, y eso es súper relevante porque uno no puede tomar decisiones de portafolio en carteras completas solo por un dato puntual de IPC. Esto es como manejar el largo plazo considerando el corto plazo. Ya, o sea, tengo que manejar un portafolio de largo plazo considerando las implicancias que van teniendo los datos de corto plazo. Antes de hablar de las estrategias de inversión un poco en medio de todo este escenario, me gustaría, Ramón, que nos contara un poco cómo se ha ido transformando la industria de los fondos de renta fija en los últimos años. O sea, tuvimos un boom de los money market cuando las tasas estuvieron altas, y hoy en día hemos visto una salida de los inversionistas hacia otros vehículos de inversión de, me imagino, más larga duración. Obvio. Yo diría que es el típico acompañamiento que hacen todos los inversionistas respecto en la búsqueda de yield, de la búsqueda de tasa y retorno. Cuando vivimos escenarios donde la TPM estaba en los niveles cerca de los máximos y los depósitos a plazo, para ponerlo, la gente te pagaban retornos entre un 0,9 y un 1% mensual, era súper lógico ir buscando ese retorno, ¿ya? Con poco riesgo, ¿ya? Uno lograba retornos bastante atractivos. Hoy día la gente sigue pensando así, o sea, la psicología de los inversionistas funciona así. La gran diferencia es que en vez de hoy día obtener retornos por depósito a plazo del 0,9 o un 1, hoy día eso cayó, y cayó a niveles de 0,38, ¿ya? Por lo tanto, el inversionista se plantea el siguiente cuestionamiento, que es cómo yo voy en más búsqueda de tasa. Y eso implica de que si tú pasabas de un escenario donde los grandes ganadores, los fondos o los depósitos a plazo, fondos de money market que invierten en este tipo de instrumentos, hoy día eso va en decaída y la gente busca tasa. ¿Y cómo busca tasa? O cómo esta cascada de búsqueda de tasa. Va a buscar tasa de renta fija de mediano plazo, probablemente después cuando se acabe el valor ahí va a ir más en renta fija a largo plazo, y así sucesivamente para las distintas clases de activos. Para quienes nos escuchan un poco, cuando hablamos de money market, mediano plazo y largo plazo,
¿En qué tiempo? Yo diría que el mediano plazo, probablemente cuando uno ve dónde hay un mayor abanico invertible, 2 o 4 años de duración en los fondos, transversalmente en la industria. O sea, si uno va a una AGF, ve que la parrilla de producto en esa duración puede ser bastante amplia. Y después de largo plazo, probablemente 5 años inclusive hacia arriba. ¿Y ¿ya? money markets? Y money market uno siempre está pensando menor un año siempre. ¿Ya? Súper claro. ¿Y hacia dónde más o menos han ido estos inversionistas? ¿Qué fondos un poco han ido creciendo en búsqueda de esta mayor tasa? Que han ido buscando, cuando uno trata de limpiar los escenarios que obviamente hace privilegiar la UEF con una inflación de 0,9 o privilegiar los pesos con inflaciones negativas o datos de IPC negativos, más allá de eso, han ido alargando las duraciones. O sea, no necesariamente hemos visto una entrada o una salida agresiva de ciertos instrumentos, pero sí hemos visto otro apetito por riesgo respecto a otros fondos que entregan una tasa más atractiva, que son de duraciones promedio 3 años, que en general es donde nosotros no solamente hemos visto valor, sino nosotros vemos que todavía existe un cierto castigo. ¿Ya? O sea, si tú me preguntas hoy día por qué uno podría privilegiar esa clase de fondos, es porque cuando uno ve, así como hablamos en Estados Unidos, hablamos en Chile, de la tasa política monetaria implícita en los precios de los activos, sobre todo entre años, está sobre la TPM neutral. ¿Ya? O sea, la TPM neutral acá en 4 y cuando uno se va a 3 años está en niveles de 4,25, 4,5. Por lo tanto, existe ese castigo todavía. ¿Ya? Y nosotros, obviamente, dentro del posicionamiento que ocupamos es invitar, o más que invitar, sino que decirle a los distintos inversionistas de que hay un posicionamiento que puede generar valor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no sea el escenario que sea 4,25, 4,5 lo que incorporan los precios, es 4, va a tener una ganancia. Y al revés también funciona. Quiere decir que si la tasa política monetaria en ese plazo es 4,25, 4,5, no va a tener pérdida. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un escolchón bastante atractivo. En medio de este mayor apetito tal vez hacia más larga duración, y ahí un poco quiero, si lo puedes relacionar un poco también, hemos visto en la última semana decenas de compañías un poco saliendo a emitir deuda. Tuvimos un bono híbrido de CMPC, vimos a Esval también. Entonces un poco entender cómo estás viendo, o sea, cómo estás viendo el apetito del mercado y al mismo tiempo por qué se está dando este escenario. Tanto yo te comentaría de que ha habido mayor oferta este último mes de lo que el mercado estaba acostumbrado en un periodo muy corto de plazo. Respecto a ello, una de las justificaciones que uno podría pensar es que la tasa compuesta, o sea, la tasa total, la tasa all-in, son niveles razonables para compañías. ¿Ya? Sobre todo cuando uno piensa que los plazos son de 5 años hacia arriba, las emisiones que se han hecho en general son de 5 años hacia arriba en términos de plazo. Y uno habla de niveles de tasa en un rango bastante amplio, entre 3,10 y 3,40% aproximadamente, son niveles muy razonables, ¿ya? Para las compañías hoy día. ¿Y por qué digo muy razonables? Porque conversa mucho, de cierta manera, con los niveles que ellos podrían emitir en el mercado internacional, ¿ya? Y eso obviamente reduce ciertos costos. O sea, cuando tú emites en el mercado internacional, tienes que tomar el costo de la cobertura, de pasar de emitir en dólares y traerlo en peso como pasivo o UF. Por lo tanto, hay un costo ahí que te ahorras, y yo te diría que son compañías bien investment grade las que han emitido últimamente. Sin embargo, también han aprovechado, y esta tasa all-in también significa que aprovecharon el escenario actual de spread, de riesgo de crédito. Spread entendido como el diferencial de tasa que hay entre una emisión, por ejemplo, corporativa, ¿ya? De un bono corporativo y una tasa de un bono de tesorería del Banco Central. ¿Ya? Ese diferencial de tasa se denomina spread y hoy día ese spread está en niveles muy bajos versus el promedio. Justo hoy me quería detener, Ramón, porque el nivel de spread en cierto sentido representa el riesgo de esa colocación. Entonces, ¿por qué hoy en día los inversionistas están dispuestos a comprar papeles con niveles de riesgo que podríamos decir que son muy bajos comparados a lo que tal vez estamos viendo en la realidad? Correcto. Mira, yo te diría que hay un par de puntos. Lo primero es que venimos de un escenario donde hemos visto, como lo conversamos anteriormente, hemos visto entradas a fondos más de mediano y largo plazo. Hemos visto flujos, ¿ya? Y eso significa gente que se ha ido cambiando de fondos más cortos, de un año hacia abajo en búsqueda de tasa, hacia fondos más de largo plazo que te entreguen un retorno algo mayor. Eso implica de que hay mayor demanda también por estos mismos fondos o gestoras por ir a comprar instrumentos de deuda, ya para obviamente invertir estos fondos levantados. ¿Qué pasó? Si existiera una cantidad de oferta de bonos de renta fija relativamente normal y estable en el tiempo, los precios se mantendrían
relativamente sin variación. Lo que terminó pasando es que hemos visto si uno saca este último periodo, unas emisiones que fueron bastante lentas, fueron bastante esporádicas ya, y tal vez en ciertos sectores donde el gran abanico de inversionistas no está expuesto, ya, o sea, más emisiones tal vez high yield, emisiones privadas, etcétera. En cambio, hoy día, lo último que vimos en el mes son emisiones más investment grade. Por lo tanto, tuvimos mucha demanda por este tipo de instrumentos, tuvimos, si uno saca el último mes, poca oferta, y lo otro que termina pasando es que las compañías, después de todos los periodos que hemos tenido, que fue crisis social, fue pandemia, fue niveles de tasa históricamente alta, históricamente baja, cuando uno ve desde el 1 de enero de 2020 a la fecha, uno, ahí tal vez hacer un punto, uno ve que pasó todo. ¿Deberíamos ver una normalización de los spreads hacia adelante? Yo tendería a pensar de que en el largo plazo... y ahí tal vez la respuesta son dos. Primero es que hoy día las compañías salieron más fortalecidas después de estos últimos 5 años y medio, ¿ya? Cuando uno ve los balances de las distintas compañías, pasó algo muy... En términos de industria, la industria se filtró. Eso quiere decir que la industria, los mejores players en cada una de sus industrias sobrevivió. Por lo tanto, está viviendo con menor competencia probablemente. Si sobreviviste también obtuviste mejor estructura financiera, ¿ya? Y también y eso implicó de que hoy día muchas de las compañías tienen balances mucho más sólidos de los que tenían antes. Por lo tanto, la compañía hoy día es menos riesgosa en muchos casos de la que tú tenías en 2019, ¿ya? Yo te diría, y respecto en el largo plazo a los niveles de spread, puede haber una convergencia a niveles que no vuelvan a los promedios históricos de los últimos 15 años. Sin embargo, son niveles extremadamente altos, y uno tiende a pensar de que a medida que se genera más oferta de renta fija a través de emisiones corporativas, pueden ir subiendo de manera paulatina y sin grandes sobresaltos. Nos quedan los últimos segundos, Ramón, y la última pregunta es un poco a 5 años de los retiros de los fondos de pensiones y un poco que se fue secando el mercado de capitales local. ¿Hemos logrado recuperarnos? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Yo te diría que hoy día todavía falta, sin embargo el camino es positivo. ¿Ya? Nosotros somos súper positivos respecto a que se han hecho en grandes rasgos las cosas bastante bien. Creemos que falta profundidad hoy día, cuando falta profundidad quiere decir que hoy día hay precios desarbitrados. Cuando uno ve la renta fija, por ejemplo, hoy día cuando uno ve la TPM incorporada en los instrumentos de renta fija está sobre la TPM neutral. Cuando uno ve ciertas emisiones corporativas que están transando muy desacopladas de sus clasificaciones de riesgo hacia arriba, que te pagan un spread mucho más alto que sus peers, también está desarbitrado. Eso quiere decir por qué un mismo bono AA te paga mucho más spread que un otro bono corporativo AA, y ahí es donde obviamente uno dice, bueno, aquí falta profundidad, falta que lleguen los flujos todavía a aquellas gestoras, administradoras de fondos, que puedan ver ese diferencial y arbitrarlo hacia abajo y llevarlo a sus niveles más de fair value. Por lo tanto, yo lo que veo en el mercado es que se ha dado un paso relativamente grande, pero que nos falta llegar más allá. Ramón Domínguez, Portfolio Manager de MBI Inversiones, muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo. No, gracias a ustedes, un placer. En cuanto a la agenda que marcará los próximos días, en Estados Unidos los ojos estarán en la reunión de la Reserva Federal el miércoles 17 de septiembre, donde se espera que la Fed recorte en 25 puntos base, aunque incluso algunos operadores tienen expectativas de 50 puntos base. En Estados Unidos también se conocerá el índice de precios de importación y la producción industrial, mientras que en Europa conoceremos el IPC de agosto. En cuanto a nuestro país, este viernes 12 comenzó el Chile Day en Madrid, el cual continuará el lunes y martes en Londres. Y en temas políticos, el mercado sigue muy atento al avance del presupuesto fiscal para el próximo año, que debe ser presentado al Congreso. Mientras que en datos económicos no se espera mucho movimiento en una semana que estará marcada por los feriados de fiestas patrias. Eso es lo que va a venir, y para saber cómo posicionar los portafolios en medio de este escenario, estamos nuevamente con Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones en Sura Investment. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, Francisco. Muy bien, muy feliz de estar acá nuevamente. Qué bueno. Comenzando por la parte internacional, estamos a una semana de conocer qué pasará con los recortes de tasas por parte de la Fed. ¿Qué están esperando en Sura y cómo prepararse para eso? Sí, nosotros estamos bastante alineados con el consenso de mercado. Esperamos que la Fed retome este ciclo de recortes que comenzó hace ya un año y que tuvo una pausa en diciembre. Esperamos que este sea el primer recorte de 25 puntos base en los últimos 9 meses.
muy en línea con los últimos comentarios que ha hecho Powell después de Jackson Hole, en línea con la mayor debilidad que viene mostrando el empleo, por lo que no esperamos mayores sorpresas por ese lado. Creemos que incluso más importante que el acto en sí de recortar tasa va a ser la actualización de las proyecciones económicas y proyecciones de tasa hacia adelante. O sea, hoy tenemos un mercado que está muy entusiasmado con los recortes para 2025, para 2026, y creemos que podría venir algún tipo de frustración de expectativas por parte de la Reserva Federal, que ha sido bien clara en decir que la inflación sigue siendo el principal problema. Si eso lo traducimos en estrategias de inversión para la renta fija internacional. Nosotros estamos con un posicionamiento algo más corto en duración respecto a los distintos benchmarks, no solo por esta potencial frustración de expectativas por parte de la Reserva Federal, sino que porque las tasas de largo plazo, que cayeron bastante después del dato de empleo que se publicó la semana anterior, creemos que las tasas largas siguen muy presionadas por temas fiscales, se va a seguir ampliando el déficit, hemos tenido ataques directos de Donald Trump a la independencia de la Reserva Federal, y creemos que los inversionistas van a exigirle un mayor retorno a los préstamos de largo plazo. Por lo tanto, creemos que puede haber bastante volatilidad en la parte larga y preferimos en esta pasada concentrarnos en papeles algo más cortos. Respecto al plano local, tuvimos una semana con bastante noticias. El Banco Central mantuvo la tasa de interés, se publicó el IPOM. Más o menos, ¿qué están esperando ustedes y cuál es la estrategia de inversión a nivel de renta fija nacional? La mantención de la TPM en 4.75 es algo que estaba ya descontado, ¿no? Ahí por ese lado no hubo ninguna sorpresa. Sí llamaron la atención algunos comentarios que se publicaron en el comunicado y que luego fueron reforzados en el IPOM, que hablan de una inflación subyacente que va a converger de forma más lenta a la meta que tiene el Banco Central. Eso ocurre por razones que en general son positivas. Un mayor dinamismo del consumo, eso hizo que se corrigieran al alza las proyecciones de demanda interna, una mayor inversión, una mayor confianza empresarial, aumento en los salarios. O sea, todas esas razones van a hacer que esta convergencia y la inflación quizás sea un poco más lenta, y el Banco Central nos dice, oye, esperemos algunos datos, sobre todo final de año, inicio del 2026, para ver cuándo hacer los próximos ajustes. Hay que ser bien claro en decir que, a diferencia de la Reserva Federal, que todavía tiene bastante espacio para recortar tasas y seguir en este modo contractivo, acá nos estamos acercando mucho al rango neutral. Por lo tanto, el Banco Central de Chile tiene que ser mucho más estratégico en los movimientos que haga de aquí en adelante. Más allá de la renta fija, el mercado ha tenido importantes movimientos en la última semana. Entonces mi pregunta es, ¿qué oportunidades de inversión se han abierto y cómo aprovecharlas? Sí, nosotros tenemos ahí dos oportunidades bien claras. Creemos que lo principal es seguir posicionándose en renta fija de mediana duración. Creemos que los fondos money market, los depósitos a plazo van a continuar perdiendo atractivo. Por lo tanto, para inversionistas que están mirando a 12 meses o más, recomendamos posicionarse en la parte media de la curva, y creemos que este mensaje que da el Banco Central de mayor cautela, si se conjuga con una Fed que baja 25 puntos base y luego proyecta nuevos recortes hacia adelante, eso abre espacios para que se nos amplíe nuevamente el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos y el tipo de cambio finalmente ceda. Nosotros creemos que el tipo de cambio todavía tiene espacio para caer, para acoplarse a sus fundamentales, un dólar a nivel global que se ha venido debilitando, pero que a nivel local no es algo que hayamos visto todavía. Entonces esas son las principales oportunidades que vemos en el escenario actual. Muchísimas gracias, Ariel, estratega jefe en Sura Investment, por entregarnos las claves que marcarán las próximas semanas. Bueno, y con esto nos despedimos de un nuevo capítulo de Señales Financieras. Pueden escucharnos en Spotify, YouTube y df.cl. Los dejo muy invitados a seguirnos y no se pierdan el próximo capítulo. Los esperamos. Señales Financieras, un podcast de Diario Financiero en alianza con Sura Investments.